Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellat Nanite, Agenda Nacional. Va a pasar hoy a leer el documento que hemos redactado para la consideración del próximo presidente de los Estados Unidos de América. Esto está abierto a la firma de un grupo de ciudadanos y de todo aquel que se comunique con nosotros y manifieste su apoyo al mismo. Está dirigido a sus dos principales y más próximos colaboradores. Dice: aportes dominicanos al presidente electo Donald Trump para su mandato de gobierno. Para el conocimiento del honorable Donald Joseph Trump, presidente electo de Estados Unidos de América, Torre Trump, Nueva York, Estados Unidos. Esto va a ser llevado a mano por uno de los amigos. Atención, señores funcionarios de la administración Trump: Reince Priebus, jefe de gabinete; Stephen Bannon, jefe de estrategia y consejero principal. Estimados señores, a tomar nota de la gran responsabilidad que al respecto les ha delegado el presidente electo Trump, esta misiva se le dirige por vía de ustedes con la expectativa de ser ponderada y sus ideas consideradas eventualmente útiles al programa de una gestión que se inicia el 20 de enero próximo y el mundo espera con gran esperanza. Suscribimos la presente ciudadanos dominicanos residentes en República Dominicana, que tal como exponemos, nos identificamos plenamente con los enunciados críticos del entonces candidato Trump sobre las políticas de Estados Unidos en economía, comercio exterior y geopolítica, que fueron adoptadas en el marco de la política neoliberal de libre comercio impuesta al mundo. Se divide en 4 partes y temas para informar y orientar al presidente electo. Sobre, primero, la globalización neoliberal, el libre comercio y la economía de mercado como instrumentos de dominación. Segundo, las conflictivas relaciones de Estados Unidos con la región y la política de China y la banca internacional para vincularse a Latinoamérica, desvinculando a Estados Unidos. Tercero, la situación de crisis en la isla de Santo Domingo compartida por nuestro país y el vecino Haití, y el proyecto de someterlos a fusión de facto para crear el hub del Caribe ligado a los intereses de la familia Clinton en las ricas minas de oro y plata de la isla. Y cuarto, algunas ideas y sugerencias para una nueva política regional de Estados Unidos de eventual utilidad para su programa de gobierno 2017-2021. Los firmantes de vocación nacionalista consideramos el proyecto de fusión de facto de la isla para convertirla en hub del Caribe por su función y ubicación estratégica, un producto de las políticas denunciadas por el entonces candidato Trump por los daños y perjuicios que ha ocasionado la política global neoliberal de libre comercio al pueblo y a la economía de Estados Unidos, y según exponemos, también lo hace, pero en forma inversa, a nuestros países. Ponemos como fuente de confirmación de lo aquí afirmado al general de la Marina de Estados Unidos, de la Infantería de Marina de Estados Unidos, John F. Kelly, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, recién señalado para encabezar la seguridad interna de la nación. Parte primero: la globalización neoliberal, el libre comercio y la economía de mercado como instrumentos de dominación. La política neoliberal del libre comercio, supuesta a regirse por las leyes de la economía de mercado como instrumento geopolítica de dominación, es el contexto condicionante de la próxima gestión del gobierno del presidente Trump y de los compromisos de campaña contraídos con el pueblo norteamericano y el resto del mundo que le siguió incrédulo en su desafío al poder político y económico o establishment. Obra de la banca internacional norteamericana y europea, fue impuesta desde la Casa Blanca y Downing Street por el poder político de la mutual gobernante Reagan Thatcher. Marcó para Estados Unidos
que sus capitales y empresas comenzaran a migrar a otros países evadiendo el pago del salario mínimo legal y los impuestos a sus ganancias, reduciendo drásticamente la oferta de empleos y creando una crisis de desempleo y contracción económica que hizo de su gobierno el más endeudado del mundo. Estados Unidos se ve frente a un mundo geopolítico organizado en bloques de países desde los cuales grandes consorcios transnacionales de inversiones confrontan o armonizan sus intereses y políticas. Se han integrado por su ubicación regional o jerarquizando la magnitud de su mercado y el desarrollo de sus economías. El primero y más ambicioso, la Unión Europea, integró la casi totalidad de sus 28 países de 1957 al 2004. Otros bloques de gran alcance son el APEC de 1989, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el G20 de 1999, Grupo de los 20 Países Industrializados y Emergentes, y el TPP 2016, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El candidato Trump cuestionó todos estos acuerdos en el curso de la campaña por su efecto negativo para Estados Unidos como escenario de confrontación de las especulaciones de la banca internacional con las cuales se sustituye la economía real y las de sus monedas respectivas en el sistema monetario, con la masiva circulación de un dólar emitido sin la fiscalización del Fondo Monetario Internacional. En estos torneos, Estados Unidos tiene la posición vulnerable de que el gobierno no tiene el control de la emisión de la moneda del país emisor, ya que la Junta de la Reserva Federal es cúpula de la banca privada de Estados Unidos, dominada por la banca internacional, que opera ahora desde China. Las conjuras financieras contra la economía de Estados Unidos no descartan conciliación, porque si las confrontaciones llegan al plano bélico, debe contarse con Estados Unidos, la potencia. Por eso, Estados Unidos ha enviado su juventud a la guerra a todo el planeta con la falsa pretensión de defender principios e ideales de su nación. El mejor testimonio lo da un soldado que en su carrera militar recibió 2 veces la medalla de honor del Congreso, el mayor general de la Marina, de la Infantería de Marina, Smedley Darlington Butler, a quien su periplo mundial llevó en 1916 a ocupar Haití y República Dominicana. Luego de solicitar su paso a retiro, escribió: "La guerra es un robo, war is a racket", una denuncia indignada contra los negocios de Wall Street con el enemigo, mientras sus soldados morían en el frente de guerra. El bloque de la Unión Europea confronta un imprevisto e inesperado riesgo de disolución acarreada por el incontenible flujo de refugiados de guerra que en cientos de miles provienen de los conflictos en Oriente Medio y África, en los cuales participan las potencias europeas y a quienes no pueden rechazar. La crisis de disolución la inició el Reino Unido con su Brexit de la Unión Europea, seguida por la cesación de la libre circulación, fortalecimiento de las fronteras y la ruptura de sus acuerdos económicos, junto al resurgimiento del nacionalismo, el aislacionismo y el proteccionismo comercial, coincidiendo completamente con la política económica del presidente electo Trump. Parte 2. La conflictiva relación de Estados Unidos de América con la región. Explicar al presidente Trump el deterioro que encontrará de la relación de Estados Unidos con el resto del hemisferio occidental obliga a seguir el trayecto del gran capital y su poder de decisión en la política exterior mundial y regional de Estados Unidos, ejercido por igual con presidentes demócratas y republicanos. Los países latinoamericanos aprendieron a desechar la diferencia entre uno y otro, conociendo del pueblo norteamericano solamente la presencia de sus corporaciones y o de sus infantes de marina desembarcando de sus naves, o viceversa, según la llamada política de las cañoneras. Por más de 2 siglos, los gobiernos de Estados Unidos respaldaron y preservaron intereses que no son los de su pueblo, con la falsa pretensión de que intervenían para defender principios e ideales de su nación, o aún su propia seguridad. Más aún, ha obligado a la OEA a desconocer la soberanía de sus Estados miembros
violando su Carta Orgánica, propiciando la lógica reacción latinoamericana, crear una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que excluye a Estados Unidos y a Canadá. Así, cada día, Estados Unidos se aísla más de sus vecinos del continente. Por mucho tiempo, y más a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los Estados Unidos, Canadá y México tuvieron al sur Latinoamérica desunida, y México era prueba de ello. Pero eso cambió radicalmente al surgir varios foros regionales económicos como el Mercosur, Mercado Común del Sur, y foros políticos de integración como el SICA, Sistema de la Integración Centroamericana, y CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Varios países se vincularon a foros extrarregionales como APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, participando Chile y Perú, y BRICS, el Brasil, junto a Rusia, India, China y Sudáfrica en el 2008 al 2011. El modelo neoliberal que exporta empresas y empleos y hace daño a Estados Unidos perjudica a los países de destino para establecerse, porque su escogencia resulta de una competencia entre países ofertando el salario más bajo y la tasa de cambio más favorable vía devaluación, y las zonas francas libres donde se instalan, que vulneran su soberanía fiscal y reducen sus ingresos arancelarios, implican para ese país la promesa de peores condiciones de vida y trabajo a sus ciudadanos. Además, al reducir su poder adquisitivo a toda la población, trabaje o no en las zonas francas, se reduce la capacidad de ese país como mercado de consumo para los productos de Estados Unidos. De esta manera, el presidente Trump confrontará tensiones, no solo las que hoy acarrean los tratados de libre comercio que reparten oportunidades y pobreza en forma desigual, como el firmado con Centroamérica y República Dominicana, el FTA, o la competencia de Estados Unidos en la región, iniciada por los banqueros desde China, sino también aquellas consecuencias de decisiones y políticas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos por su dominación geopolítica omnipresente en la historia de cada país latinoamericano, la cual aún se manifiesta en forma conflictiva. En el siglo pasado y el previo, Estados Unidos invadió a Nicaragua abriendo campo a sus corporaciones bananeras, acuñándose el mote despectivo de repúblicas bananeras, y también a Panamá, provincia cercenada a Colombia y convertida en territorio independiente para asegurar el control del canal que deseaba construir con la ayuda de Ferdinand de Lesseps, el constructor del canal de Suez. Gracias al presidente James Carter, Estados Unidos honró su palabra entregando el canal a la soberanía de la República de Panamá, país soberano que surgió de este atropello de la geopolítica. Estados Unidos invadió también la isla de Santo Domingo, desembarcó en Haití en 1915 y entró a República Dominicana en 1916 hasta 1924, ocupándonos 8 años y retirándose de Haití en 1934 tras 19 años de ocupación. Los bosques de Haití los depredaron empresas norteamericanas exportando sus maderas preciosas a Europa y Estados Unidos e hicieron de Haití el territorio erosionado que es hoy. También eran norteamericanos los ingenios azucareros que operaban y aún operan en el país, a los cuales convino importar braseros de Haití, sustituyendo los que provenían de las islas británicas o cocolos, cuya contratación prohibió una orden ejecutiva del jefe militar de la isla. Parte 13. La situación en la isla de Santo Domingo, el hub del Caribe. De modo que Estados Unidos no puede ni debe lavarse las manos de los problemas que esa migración hoy desbordada crea a nuestro país. En primer lugar, porque fue su idea traerla como mano de obra más barata para sus ingenios, que aún no mecanizan el corte y recogido de la caña de azúcar, cuya producción forma parte de la cuota de importación
que otorga a Estados Unidos como instrumento de política exterior para cubrir la demanda de su mercado interno. Como exponemos más adelante, los gobiernos de Estados Unidos ejercen presión constante sobre los nuestros para asimilar la migración haitiana constitucionalmente sujeta a repatriación forzosa que no se recibe en su territorio. Los dominicanos guardamos justificados reclamos a los gobiernos y clase gobernante de Estados Unidos, aunque no a su gente, porque sus tropas nos invadieron otra vez en 1965 para aplastar el movimiento cívico-militar que respondía a Juan Bosch, el presidente depuesto por un golpe de Estado que prohibió la embajada de Estados Unidos tras ser elegido en las primeras elecciones libres después de 31 años de dictadura de Rafael Trujillo, infante de Marina que Estados Unidos dejara con el control del país al retirarse en 1924. Entre los motivos para la decisión del presidente Johnson, texano, parece que el retorno de Bosch limitaba su expansión a la minera Falconbridge, de capital texano. La nueva política china hacia Latinoamérica y el Caribe busca estrechar vínculos para complementar sus economías y para facilitarlo propician el nuevo canal interoceánico en Nicaragua, desplazando a Panamá, que para evitarlo amplió su capacidad de dar cabida a los barcos de carga de mayor calado provenientes del Océano Pacífico, lo que hizo atractivo y conveniente, dada su estratégica posición geográfica en la cuenca del Caribe, frente a ambos canales interoceánicos y el Océano Atlántico, de convertir la isla de Santo Domingo en un paraíso fiscal de inversiones y lavado de activos, base de las operaciones y negocios de Latinoamérica con Estados Unidos y Europa. Seguiremos mañana. ¿Qué pasó? Jesucristo ilumine todos los hogares y corazones de todos los dominicanos. Que el año nuevo nos traiga nuevas energías y renueve las esperanzas de todos. Son los deseos de Teleimpacto, donde siempre encuentras lo que necesitas saber.